Mente, el apóstol Pablo dice que Cristo clavó en la cruz a todos nuestros pecados, los anuló y les puso fin con su sacrificio en la cruz. Él lo dice en los versículos anteriores. En el versículo 13 dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando de cómo Cristo venció a Satanás y a todas las huestes del mal, y ganó la victoria en la cruz del Calvario. Y luego él sigue diciendo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. En el idioma griego dice sábatón, y sábatón se refiere a días de reposo, pero está en plural, no está en singular. Sábados, por eso está traducido días de reposo, ya que la palabra Shabbat significa reposo. Entonces, días de reposo, sabatón, es el plural, y nos dice que ya nadie debe juzgarnos con respecto a estas cosas que eran parte de aquello que se estableció hasta que Cristo viniera. El versículo 17 declara: todo lo cual es sombra, versículo 17, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que todo aquello que era sombra de lo que había de venir, que era Cristo, ahora al llegar Cristo, todo aquello que era símbolo, como los eran comidas y bebidas, días de fiesta, luna nueva o sábados, todo eso era hasta que Cristo viniera. La expresión comidas y bebidas no se refiere a que ahora podemos comer de todo, sino se refiere a las comidas y bebidas de la ley de sacrificios por el pecado. Antes que Cristo viniera, se ofrecían corderitos y ofrendas de comidas y bebidas para expiación por los pecados. Pero ahora que ya Cristo está, no necesitamos ofrecer estas cosas. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Noten, todo eso era símbolo. Se presentan ofrendas, sacrificios por el pecado, que no son los que limpian la conciencia del pecado al que practica ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa ley de sacrificios por el pecado que se instituye desde el mismo momento que entró el pecado, Dios establece que se mate un cordero para cubrir a Adán y a Eva de su pecado, y de allí en adelante sus hijos y todos sus descendientes traían un corderito y lo ponían sobre el altar y lo sacrificaban, poniendo fe en que un día Dios enviaría a su hijo como cordero a quitar el pecado del mundo. Era un símbolo, comidas y bebidas que se ofrecían en relación con estos sacrificios por el pecado. Los días de fiesta eran los días que Dios estableció y están en Levítico capítulo 23. Eran 7 fiestas anuales que Dios estableció para que el pueblo de Israel celebrara. La primera de estas fiestas solemnes era en el mes primero, Levítico 23, versículo 5. Bueno, el 4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y entonces el versículo 5, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esa era la primera fiesta, la Pascua. Se celebraba el 14 del primer mes y se mataba el cordero pascual. Hoy en día ya nadie debe juzgarnos si no celebramos la fiesta de la Pascua como se estableció en la antigüedad a través de un cordero pascual.
porque ahora ya Cristo, nuestra Pascua, dice 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. La segunda fiesta se conocía como la fiesta de los panes sin levadura, a lo que hace referencia aquí el apóstol Pablo cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura era el símbolo del pecado. Y él dice que ahora debemos ser libres del pecado, justamente por la sangre de Cristo. Entonces se celebraban 7 días de los panes sin levadura. Esto estaba en Levítico capítulo 23. Y de esos 7 días, el primer día se le llamaba día de reposo o sábado. Dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esto era los 7 días de los panes sin levadura. Dice el versículo 8: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Así que en estos días, el primero y el 7º de los 7 días de los panes sin levadura, pues eran días que no se trabajaba, igual que el sábado. Y se les llamaba sábado porque era un día de reposo, que no se trabajaba. Había 7 fiestas en el año y había 7 sábados en relación con esas fiestas del santuario. Las 7 fiestas eran la Pascua, los 7 días de los panes sin levadura, la segunda fiesta, la tercera, las primicias, la cuarta, el Pentecostés, la quinta fiesta, trompetas, la sexta, día de expiación o Yom Kippur, y finalmente la 7ª, cabañas o tabernáculos, que se celebraba también por 7 días. El primero no se trabajaba y luego el 8º también era santa convocación, era sábado. Y de esas 7 fiestas había 7 sábados que caían en cualquier día de la semana según el día del mes. Y ese día no se trabajaba. Y esos 7 sábados, que podríamos llamarles sábados anuales porque caían una vez al año, eran el primer día de los panes sin levadura y el 7º día de los panes sin levadura. Van 2. Luego, el día de Pentecostés, que no se trabajaba, era sábado. Van 3. Luego el día de trompetas, el primer día del 7º mes. Van 4 sábados. Luego, el 5º era el gran día de expiación, el Yom Kippur, que era el 10º día del 7º mes. Y finalmente, en la fiesta de las cabañas o tabernáculos, el primero de los 8 días era sábado, no importa qué día de la semana cayera, y el 8º se celebraba igual que el sábado. Así que eran 7 sábados anuales y 7 fiestas. Cuando Pablo dice nadie os juzgue en cuanto a comida o a bebida, se refiere a las comidas y bebidas de los sacrificios que se ofrecían con los sacrificios. Y si leemos Levítico 23, ahí vamos a encontrar que con cada día de fiesta se ofrecían sacrificios de animales y también se ofrecían ofrendas de comidas y bebidas. Así que cuando Pablo está hablando de que nadie os juzgue, es porque todo eso era símbolo hasta que viniese la realidad, que era el cuerpo de Cristo. Y de igual manera, los días primeros de cada mes, que se llamaban luna nueva o novilunio, también se celebraban con sacrificios especiales. El día de luna nueva se sacrificaba no un cordero matutino y otro vespertino, sino 7 corderos en ese día especial de fiesta. Todo eso simbolizaba el plan de redención. Y al venir Cristo y estar ya presente Él viene a cumplir esas fiestas, porque todas esas fiestas lo prefiguraban a Él y el gran plan de redención. Así que efectivamente esos días eran sábados, solo que no eran sábados del 7º día, sino eran sábados ceremoniales, o sea, sábados anuales de esos días especiales dedicados para conmemorar el plan de redención, lo que vendría a través de Cristo Jesús.